Eran 3 toques largos, una pausa y de nuevo, 3 toques largos. Era un sonido bronco, profundo, que venía de bastante lejos, provocada por una turbina de vapor de mucha potencia. Era una sirena de barco. Solo podía ser la del zar en Kibish. Usakov, alarmado por nuestra tardanza, trataba de ponerse en contacto con nosotros a golpe de sirena. Teníamos que darle algún tipo de respuesta, para que supieran que estábamos vivos. Pero eso era algo que de momento tendría que esperar. Aquel sonido tuvo un efecto electrizante en todos los seres que se agolpaban en el interior del colmado. Empezaron a caminar tambaleándose hacia la puerta y fueron saliendo, uno por uno, hasta dejar el cuarto vacío, camino de aquella nueva fuente de sonido que solo podía ser producida por un ser humano, por una presa. Todos, menos uno. Por algún extraño motivo, uno de los no muertos, una mujer de unos 50 años, con unos extravagantes pendientes y con restos de maquillaje mezclados con suciedad manchando su rostro, permanecía dando vueltas por el interior de aquella trastienda. Quizás percibía unas presas humanas, nosotros, de una manera tan intensa que le parecía una pérdida de tiempo ir tras aquel sonido. O quizás, simplemente estaba sorda. ¿Quién sabe? El hecho es que permanecía allí, al acecho, expectante. De todas formas, aquella era la oportunidad que habíamos estado esperando desde hacía casi 3 días. No hizo falta que Víctor y yo nos dijésemos nada. Con un fuerte impulso tiré de la puerta corredera y salté sobre el aparador que estaba situado justo debajo, mientras Pritchenko hacía exactamente lo mismo detrás de mí. La mujer levantó la cabeza sorprendida ante nuestra aparición. Con un rugido de furia empezó a caminar hacia nosotros, esquivando los restos destrozados del mobiliario y los cuerpos putrefactos del suelo. Traté de ponerme de pie, pero tras 72 horas encogido en aquel diminuto armario mis piernas no respondían. Simplemente, no era capaz de levantarme. Notaba un desagradable hormigueo en mis extremidades mientras se restablecía la circulación, pero a todos los efectos, estaba tirado en el suelo, indefenso, tan desválido como un cachorrito. Una vez más, Pritchenko estuvo a la altura de las circunstancias. Sacando fuerzas de alguna parte, el pequeño ucraniano se arrastró 1 metro hacia adelante y cogió el haz descargado que Kritsinev había arrojado al suelo poco antes de su muerte. Tras utilizarlo como bastón para incorporarse, se apoyó en la pared y lo agarró por el cañón, a modo de masa, mientras con un suave silbido entre dientes retaba a aquella arpía salida del infierno. Huevos no le faltaban a aquel tipo. La respuesta de aquel ser no se hizo esperar y se dirigió con andar vacilante hacia Víctor. Cuando éste la tuvo a su alcance, levantó el haz por encima de su cabeza y lo descargó con todas sus fuerzas en el cráneo de aquella mujer. El crack fue perfectamente audible, cuando le partió el parietal, dejando a la vista unos sesos de un desagradable y malsano color oscuro. La mujer se tambaleó, vacilante, momento que aprovechó Pritchenko para descargar un segundo golpe que le reventó la cabeza como un melón maduro. Con el impulso del golpe, la mujer cayó al suelo y Pritchenko se inclinó sobre ella, mientras descargaba golpe tras golpe sobre su cráneo, que se iba convirtiendo en una masa de pulpa rojiza. Me incorporé trabajosamente y agarré a Víctor por la espalda cuando propinaba el enésimo impacto sobre aquel cadáver. Estaba como desquiciado, con sus brazos y su pecho cubierto de sesos de aquella mujer y una mirada maníaca en los ojos. Al notar el contacto de mis manos se giró, como una cobra, obsequiándome con una mirada enloquecida. Por un momento pensé que me iba a golpear a mí también. Sin embargo, poco a poco su expresión volvió a la normalidad, a medida que me reconocía. Finalmente sus aún débiles piernas no le pudieron sostener por más tiempo y se derrumbó en el suelo arrastrándome en su caída. Ahora el que se convulsionaba con los sollozos era él, mientras la adrenalina aún rugía por sus venas y le daba salida a toda la tensión de las últimas horas. Le di un fuerte abrazo, mientras trataba de ayudarle a incorporarse. No teníamos demasiado tiempo. Había que salir de aquel infierno de inmediato. Recuperando la compostura, Pritchenko se sorbió ruidosamente los mocos y se inclinó a recoger la pistola de Kritsinev mientras me decía: por fin hemos salido del armario. Estallé en carcajadas incontrolables, mientras el ucraniano me contemplaba con expresión estupefacta, preguntándose qué bicho me había picado. Cada vez que trataba de parar de reírme, veía la expresión perpleja de Pritchenko y mi risa se redoblaba. Con lagrimones en los ojos traté de explicarle el significado implícito de su frase, lo cual provocó también una sonora carcajada del ucraniano. Aquello era liberador. Era la primera vez que nos reíamos en semanas y la risa brotaba, incontrolable, dando rienda suelta a un caudal incontrolable de tensión emocional.
Estábamos en ese estado de risa floja en el que cualquier tontería, por banal que sea, te hace reír sin control posible. Era fantástico. Aún éramos humanos. Aún estábamos vivos. Aún podíamos dar batalla. No había mucho que recoger en aquel espectáculo dantesco. La pistola de Tritshinev era nuestra única arma, ya que aunque encontramos los AK, no fuimos capaces de localizar la munición. Recordé que Shafik y Usman la llevaban encima, pero no había ni rastro de ellos. Probablemente estarían vagando por ahí, convertidos en un par de esas cosas, con docenas de cargadores de munición encima. Joder, antes de irnos me incliné sobre el cadáver desgarrado de Tritshinev. La furia de aquella multitud de no muertos había sido tan enorme que habían destrozado el cuerpo del ruso hasta el extremo de no permitir su vuelta a la vida. Le faltaba parte del cerebro, un brazo y las dos piernas, y su estómago estaba rasgado como si le hubiese atacado una fiera salvaje. El pobre cabrón tuvo una muerte espantosa. Metí la mano en el bolsillo de su chaqueta y saqué el resguardo del paquete, con manchas de sangre en una esquina. No me había olvidado del puto paquete. Era la única manera de recuperar a Lúculo. Salimos de la tienda sorteando una enorme pila de cadáveres putrefactos amontonados en la puerta, caídos bajo las balas de los pakistaníes. El sol era cegador en el exterior. Mientras ayudaba a Tripchenko a salir de la tienda, dirigí una rápida mirada a nuestro alrededor. Tan solo un par de aquellos seres estaban a la vista, a una distancia aproximada de unos 400 metros, pero nos habían visto y se dirigían hacia nosotros. Era hora de salir por patas. Corrimos calle arriba, renqueantes y exhaustos por la falta de alimentos y bebida. Estábamos hechos polvo. No llegaríamos muy lejos en ese estado. A medida que íbamos avanzando por la desierta avenida, más y más de esos seres iban apareciendo de los lugares más insospechados, sumándose a nuestra persecución. Debía haber miles de ellos en la ciudad, y ahora ya teníamos una buena docena y media detrás de nuestros pasos, acortando las distancias. De repente, Tripchenko y yo frenamos en seco. Frente a nuestros ojos se abría un espectáculo dantesco. Estábamos al borde de una de las enormes cicatrices provocadas por los incendios descontrolados en la ciudad que había visto desde el Corinto. Justo enfrente de nosotros la calle terminaba y empezaba un campo quemado, ennegrecido y destrozado, con ruinas de edificios derrumbados en las posiciones más inverosímiles. Parecía la imagen de una ciudad bombardeada. Era un espectáculo dantesco. Aquella era nuestra oportunidad. Tripchenko y yo empezamos a trepar por las ruinas, gateando sobre montones de cascotes y vigas retorcidas y ennegrecidas. En aquel terreno destrozado los no muertos simplemente no podían seguirnos. Carecían de la coordinación psicomotriz suficiente como para trepar sobre un montón de ruinas y caminar en aquel paisaje lunar y carbonizado, cubierto de agujeros, vigas, montañas de escombros y restos destrozados. Tampoco era mucho más fácil para nosotros, dado nuestro estado, pero al fin y al cabo, nosotros podíamos y ellos no. Tras 20 minutos vagando en medio de aquel paisaje del infierno, Tripchenko y yo nos derrumbamos, jadeantes, en una hondonada en medio de aquella devastación. En el fondo de la misma se había formado un amplio charco de agua de lluvia. Bebimos como camellos, recuperando todos los líquidos perdidos y después nos recostamos, tratando de recuperar el resuello. El sol nos acariciaba el rostro y una suave brisa jugaba con nuestros cabellos. La primavera estaba llegando en todo su esplendor. Era fantástico estar vivo.